Cuba participa en Consejo Intergubernamental Euroasiático. El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz intervino de manera virtual en la reunión. Asociación Cubana de las Naciones Unidas condenó y rechazó los planes del gobierno israelí de ocupar militarmente Gaza. Circuito Cultural Vista Alegre de la provincia de Santiago de Cuba reanima vida social de la urbe. Desde La Habana reciba nuestro saludo. Yo soy Claudia Odet y le invito a que me acompañe hasta el final. Ya lo decíamos, este viernes se realizó una nueva sesión intergubernamental del Consejo Económico Euroasiático en la que intervino por teleconferencia el primer ministro de Cuba. Manuel Marrero Cruz reiteró la relevancia del bloque para la proyección económica internacional de la mayor de las Antillas. Cuba apuesta por la integración económica guiada por la voluntad política de cooperación, equidad e intercambios entre nuestros países. Podemos aprovechar todas las oportunidades y avanzar hacia una mayor y real complementación económica frente a los intereses hegemónicos de algunos países. En nombre de nuestro pueblo y gobierno, le reitero el agradecimiento a todos los estados de la Unión por su tradicional reclamo para que se levante el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba y por demandar la exclusión de mi país en la espuria lista de estados supuestamente patrocinadores del terrorismo. Lo decíamos también en titulares, la Asociación Cubana de las Naciones Unidas, fiel defensora de los propósitos y principios de la Carta de la ONU, condenó y rechazó los planes del gobierno israelí de ocupar militarmente Gaza. La decisión del gabinete israelí expande la guerra, profundiza el genocidio, contraviene grandemente el derecho internacional y socava una vez más la viabilidad de la solución de dos estados. Limita la posibilidad de lograr una paz justa, duradera y general en el conflicto Israel-Palestino y en consecuencia en todo Medio Oriente, expresa así el comunicado. Afirmaron además que con esta decisión Israel ratifica su condición de Estado paria y como organización promotora y defensora del derecho internacional apoyan firmemente las declaraciones del alto comisionado de la ONU, Volker Turk, quien exigió la detención inmediata del plan. Ratificamos nuestra más enérgica condena al genocidio israelí, a sus ataques a hospitales y escuelas, su uso de alimentos como arma de guerra, sus constantes violaciones al derecho internacional humanitario, los asesinatos selectivos y la reciente masacre a 5 periodistas de Al Jazeera. El genocidio israelí en la Franja de Gaza constituye un crimen de lesa humanidad por el que las autoridades sionistas deben y tienen que responder, asevera así el comunicado. Primera pausa informativa en la presente emisión de Cuba Noticias. Usted no se aparte de la sintonía. Continúe con la señal de Cubavisión Internacional. Nuestro equipo de reporteros está ahí, donde ocurre la noticia, sin importar el escenario. Somos un staff de periodistas preparados en temas deportivos, culturales, científicos, económicos, sociales y de geopolítica mundial. Te contamos buenas y malas noticias. Y ponemos en contexto la realidad cubana y mundial. Excelentes comunicadores que, delante y detrás de cámara, gestionamos y producimos los contenidos. 2025 no será diferente. Seguiremos comprometidos con la verdad y con Cuba. Confía en nosotros para estar siempre bien informado. Y La Habana Vieja fue sede de un conversatorio para conocer detalles sobre la inscripción de la elaboración y consumo tradicional del casabe en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Cristian Rojas con los detalles.
En diciembre de 2024, la elaboración y consumo tradicional del casabe fue inscrito en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, un logro que celebró su trascendencia como símbolo de identidad y cohesión social en el Caribe. Para profundizar en este hito, el Consejo Nacional de Patrimonio del Ministerio de Cultura de Cuba organizó un conversatorio donde se explicaron los detalles del proceso de inscripción, las experiencias en la confección del expediente multinacional y las acciones conjuntas de los países involucrados. Y es que el casabe no solo es un alimento ancestral, sino también un legado vivo que refleja la herencia indígena y africana. En el oriente de Cuba, incluyendo a Camagüey, en esas 6 provincias, en algunas hay una presencia más fuerte en el tema de la producción del casabe, como es el caso de Granma, digamos Holguín, en Tunas, en una parte de Tunas, pero sucedió algo muy interesante. Cuando comenzamos a trabajar el tema del inventario, nos percatamos también que a pesar de que históricamente la producción del casabe ha sido significativo y así lo ha demostrado la historia también, los temas de arqueología, que han sido una disciplina que ha aportado mucho a sostener este legado patrimonial, nos percatamos que en otras regiones de Cuba también se elaboraba y se producía casabe. Me gustaría resaltar el valor que tuvo, incluso a nivel de la región, el haber trabajado esta candidatura multinacional que se convirtió en un ejercicio de solidaridad, de acompañamiento unos con otros, como decía Michelle, de aprendizaje también para todos los países, porque se fueron descubriendo áreas de el uso y las prácticas del casabe que muchos no conocíamos. Durante el encuentro se compartieron experiencias de los portadores de esta tradición, así como el compromiso de las instituciones y organizaciones estatales para su salvaguardia. El proceso de candidatura multinacional fue un esfuerzo colaborativo entre varios países del Caribe, demostrando la importancia del casabe como patrimonio compartido. Es un expediente que, como yo decía al inicio, nos dio realmente mucho gusto, apreciación, porque demuestra el poder de la cooperación internacional y al mismo tiempo de la diversidad cultural. El casabe generalmente, como ya se ha explicado aquí por otros que han intervenido, el casabe se hace artesanalmente. No es como lo hacían los aborígenes, ¿no? Que usaban un cebucán para exprimir la yuca, ¿no? El que está a la derecha. Y eso, ya después de eso se utiliza una prensa, ya el casabe antiguamente se rayaba en un guayo. El conversatorio fue una oportunidad para conocer de cerca este patrimonio, reflexionar sobre cómo protegerlo, reforzar las estrategias para mantener viva esta práctica ancestral y promover su valor entre las nuevas generaciones. Cristian Rojas, Cubavisión Internacional. Avanzamos con otros temas. El feminismo, movimiento que crea conciencia para transformar las relaciones sociales en favor de la igualdad y la equidad entre las personas, busca incidir no solo en las mujeres, sino también en los hombres dentro de una cultura machista y patriarcal. Para intercambiar sobre estos temas, la Federación de Mujeres Cubanas emprendió una cruzada que llegó hasta Cienfuegos a propósito del próximo aniversario 65 de esa organización. Fue una idea de la Federación de Mujeres Cubanas para llegar a todos los territorios de Cuba. La cruzada feminista emprendida por la Editorial de la Mujer llegó a Cienfuegos. El feminismo es parte de las bases fundacionales de la Federación de Mujeres Cubanas y desmistificarlo también es ante todo una duda política. Vilma lo decía desde el inicio, es decir, tenemos que tomar todo lo que sea necesario y útil del feminismo para empoderar a las mujeres cubanas. Sobre esos mitos que acompañan a niños y niñas desde la primera infancia, la segregación por género, falsos conceptos lesivos tanto para mujeres como para hombres, se intercambió entre jóvenes estudiantes, investigadores, líderes de la FMC. Desmontar esos mitos que de alguna manera también como que relegan a un segundo plano o desestimulan un proceso de lucha, que es un proceso además que en Cuba ha llevado años, porque además no surgió con la Revolución Cubana, surgió desde mucho tiempo anterior, entonces hay que reivindicar a mujeres como Ana Betancourt, que pidió el derecho al voto. Y reivindicar y también mantener viva la memoria de mujeres como Isabel Moya, que incluyó los estudios de géneros en la comunicación en Cuba. Etiquetas sociales que prevalecen representaron integrantes del proyecto Patricia, que aglutina a talentos para enriquecer la vida cultural y social de otros jóvenes. El recorrido les mostró la historia de vida de Ana María Salas, creadora del personaje de Toki, quien alecciona desde un proyecto sociocultural y productivo en su casona.
Cruzada Feminista en este aniversario 65 de la FMC les acerca herramientas para desmontar el racismo, la discriminación por identidad sexual como constructos de una cultura machista y patriarcal. Ismari Barcia, Cubavisión Internacional. Y el próximo mes de septiembre, la Unidad Provincial de Cuidados Intensivos Pediátricos de Las Tunas cumplirá 43 años de fundada. Por vez primera, ese servicio se sometió a una reparación capital con el objetivo de mejorar las condiciones infraestructurales para beneficiar a pacientes, familiares y personal médico. Esta es la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Pediátrico Provincial Mártires de Las Tunas. El servicio recuperó su esplendor tras una reparación capital. Se cambiaron más de 700 metros cuadrados de techo, con techo impermeabilizante, se cambiaron todas las luminarias de la sala y se hizo una reestructuración eléctrica de la sala que permite adaptarla a las nuevas condiciones tecnológicas de la sala. Desde las luces individualizadas de los pacientes hasta la corriente eléctrica, los climas, los equipamientos médicos, se hizo un mantenimiento completo del piso. El costo de toda esta reparación capital que se hizo en la unidad de cuidados intensivos asciende a los más de 24 millones de pesos cubanos. Estuvo involucrado todo el mundo. Usamos el mismo presupuesto por reparación y mantenimiento, una parte del mismo del hospital, el aporte territorial por el gobierno del municipio de Las Tunas, pero la mayor parte y protagonismo se lo llevaron los actores económicos no estatales, que fueron el mayor aporte en donaciones y por reparación y construcción también. La sala posee ahora 3 cubículos de aislamiento para atender a pacientes con enfermedades altamente contagiosas o con quemaduras extensas, así como un local para la entrevista individual con los familiares. Además, se incrementaron a 11 los cubículos para la atención a menores en estado grave o crítico. En el proceso de reparación de la reconstrucción de la sala logramos 2 cubículos más en la sala y son cubículos especializados. Uno en atención del niño prematuro, que es un niño de alto riesgo y que lo que hicimos tratar es de lograr extender los cuidados intensivos neonatales a la sala de terapia intensiva pediátrica. Y el otro cubículo que también tiene una importancia muy grande es el niño con fallo renal agudo. Esos niños con fallo renal agudo tenemos la capacidad de hacer tratamientos depurativos con hemodiálisis sin necesidad de trasladarlo a ningún otro servicio, con su riñón artificial en la unidad de cuidados intensivos bajo la vigilancia de los intensivistas. Por 23 meses consecutivos, la Unidad Provincial de Cuidados Intensivos Pediátricos mantiene en cero la mortalidad en pacientes menores de 1 año y reporta niveles de supervivencia superiores al 96% en pacientes entre 1 y 18 años. Desde Las Tunas, Gianni López Brito, Cubavisión Internacional. Y es momento en la presente emisión de Cuba Noticias de conocer cómo se comportarán las variables meteorológicas para las próximas horas. Por eso hacemos contacto vía telefónica con la máster en ciencias, Ailín Justiz. Saludos, Ailín. Muchísimas gracias, qué placer siempre saludarte. Por supuesto, también el saludo a todos los que están en nuestra compañía. Durante la mañana de este viernes, la tormenta tropical Erin en aguas del Atlántico tropical ganó más en organización e intensidad y a las 11 de la mañana se convirtió en huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson de un máximo de 5. El primer huracán de la actual temporada ciclónica, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora con rachas superiores y una presión central que disminuyó hasta los 996 hectopascal. Se localiza a unos 700 kilómetros al este del grupo norte del arco de las Antillas Menores. Tiene un movimiento al oeste-noroeste bastante rápido a 30 kilómetros por hora. No representa peligro para Cuba, pero aún así el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución y trayectoria futura de este ciclón tropical. Mientras tanto, observen la imagen del satélite correspondiente a nuestra área geográfica que en Cuba predomina la poca nubosidad.
algunos intervalos nubosos, sobre todo en los mares al sur de Occidente y Centro, por una onda tropical que está transitando justo por el Mar Caribe. La presencia de este sistema, una vaguada en la altura, los factores a escala local y otras condiciones como el calor y la humedad estarán incentivando las áreas de chubascos y tormentas eléctricas en las próximas horas. En los destinos turísticos de Occidente, al menos este fin de semana, el sábado será una jornada de sol y algunas nubes, principalmente hacia zonas de la costa norte, y por la tarde en Viñales, en la capital cubana, y también en Playa Girón son posibles algunos chubascos y tormentas eléctricas que estarán estimuladas por todas estas condiciones que ya les mencionaba. Temperaturas máximas en el entorno de los 32 y 33 grados Celsius, mientras que en la parte central las temperaturas continuarán muy similares, con sol y algunas nubes durante todo el día y escasas precipitaciones. En el oriente cubano, las temperaturas estarán llegando hasta los 35 grados Celsius en las ciudades de Santiago de Cuba y de Bayamo, 33 grados para Playa Guardalavaca y la ciudad de Baracoa. Y como pueden apreciar, mucho sol, algunas nubes por la tarde sobre todo y escasas precipitaciones. La salida del sol a las 6:36 de la mañana será por el extremo oriental justo en Punta de Maicí, y a las 8:10 de la noche se pondrá por Cabo San Antonio en el extremo más occidental de Cuba. La luna comienza oficialmente su fase de cuarto menguante. Así que ya usted sabe, jornada de sábado en el archipiélago cubano de calor y por la tarde solo algunos chubascos y lluvias en los destinos turísticos de la región occidental. Yo regresaré en otra emisión. Hasta entonces, como siempre, disfrute su destino Cuba y tenga una excelente jornada. Segunda pausa informativa en la presente emisión de Cuba Noticias. Usted no se aparte de la sintonía, porque a la vuelta tendremos otros temas. Estar aquí es cumplir parte de mis sueños. Es la satisfacción de trabajar en equipo. Es como vivir una aventura diferente. Un equipo de profesionales altamente calificados. En constante desarrollo y transformación. Somos Cubavisión Internacional. 39 años contando Cuba al mundo. Hablamos de deportes ahora en la presente emisión de Cuba Noticias, por eso les informo que el decatlonista habanero Yosmi Sánchez será el primer competidor por Cuba en las pruebas de atletismo de los Juegos de Asunción 2025. Con él precisamente conversó el periodista Ernesto Arturo Santana. Veamos. Ha sido una preparación bastante concreta desde que la iniciamos en el mes de septiembre a la dirección de la profesora Olaida Pompa Chiondiao. Y ha tenido sus altos y sus bajos como toda preparación, pero sí se fue concretando con el tiempo. Empezamos este año con el pie derecho, como se dice, desde terminar la competencia, mejorando marca, hasta que llegamos a la última competencia antes de esta, que fue la Copa Cuba, que logramos la marca de 7.938 puntos. Hasta ahora es la que me ubica entre los 10 mejores atletas del país y vengo con un buen palmarés hacia Asunción 2025. ¿El objetivo de Asunción cuál es? Ahí a obtener la medalla de oro, más que cualquier resultado que se pueda obtener. Ese es el compromiso que se tiene con el país, que se tiene con la delegación, que se tiene con la Federación Cubana de Atletismo. Y más allá de esos objetivos míos personales, está lo de superar mi marca personal. Siempre voy con el objetivo de mejorar todas mis marcas a la máxima expresión. Siempre estaba presente Lionel. Todo el mundo sabe que ese es el número 1 en la historia del decatlón cubano. Y es un buen referente, es un hombre que a nivel competitivo era peligrosísimo. Y había que mirarlo, aprender de él mucho. Tuve la dicha de verlo de niño competir, de compartir de cierta manera con él también en algún momento de mi vida como atleta. Entonces, desde mi posición es muy importante haber tenido ese fogueo, esa interacción con él. Es un tipo que hay que verlo. Es lindo saber
de la existencia que el Lionel es uno de los mejores atletas cubanos. Muchas gracias. Un mensaje para La Habana, para Alta Habana también. Bueno, para la gente de la zona Alta Habana, donde yo nací, criado, todo, saludos para mi abuela, a mi amistad del barrio, todos estén pendientes el día 18 y 19 que vamos a estar rompiendo en Asunción. Y de los deportes avanzamos hacia el mundo artístico. Por eso les informo que en el 2015 se reanimó en Santiago de Cuba el circuito cultural Vista Alegre con la puesta en marcha de varias instituciones. En las celebraciones por el 10º aniversario destacan el impacto de este circuito en el desarrollo de la cultura cubana y santiaguera. En el 2015, cuando la Villa Santiaguera celebró 5 siglos, el circuito cultural de Vista Alegre se reanimó con la restauración e inauguración de varias instituciones claves en el desarrollo de la cultura en la ciudad héroe. La Casa de la Cerámica, el Museo de la Música Pablo Hernández Balaguer y la Galería René Valdés Cedeño cumplen ahora 10 años al servicio del arte y de la comunidad de hacedores cubanos. Un gran sueño del oriente cubano, en particular de Santiago de Cuba, por la razón obvia de hacer justicia a la historia de la música de Santiago y por supuesto de Cuba. Muchos años anhelándolo y finalmente en el 2015 se logró con el esfuerzo de muchos. Yo quiero destacar la labor de Rodolfo Bayán, en aquel momento presidente de la UNIA, pero realmente fue encomiable su trabajo, y por supuesto la de Jesús Gómez Cairo, director del Museo Nacional de la Música, fallecido ya, y su equipo de trabajo. Sin esas dos figuras y esas dos instituciones, la UNIAD y el Museo Nacional de la Música, hubiéramos caído en otro intento sin haberlo logrado. La casa es Galería Taller y funcionamos como galería en función de la promoción de las obras que se realizan. Además, no solamente en el centro, estas obras las hemos llevado a diferentes provincias, hemos realizado exposiciones en diferentes provincias, hemos participado también, convocado a los artistas que se suman a trabajar con nosotros a la participación en los eventos que realiza el Museo Nacional de la Cerámica, además de que hemos participado en proyectos y eventos internacionales ya como Casa de la Cerámica. 10 años de trabajo de la Galería René Valdés han ido creando un estilo de trabajo por los artistas que hemos traído como invitados a Santiago de Cuba, por la serie de actividades promocionales que se desarrollan para que esos artistas tengan la acogida del público que les permita sentirse como en sus casas. Una vez que llegan a Santiago de Cuba, pues pueden recibir toda esa atención, no solo de nosotros como trabajadores, de todo un equipo de trabajo que se esmera porque sientan que están trabajando con una galería muy profesional, sino también porque haya todo un sistema de divulgación previo a la exposición, de modo que todo el público tenga ese conocimiento de lo que van a recibir una vez que lleguen a la exposición, y eso también genera un nivel de interacción entre el público y el artista que en muchas ocasiones ha sido elogiado por parte de los artistas como el reconocimiento que el público de Santiago le da a sus creaciones, a sus muestras. Es una galería que ya está marcando pauta dentro de la plástica cubana e internacional. Afortunadamente para nosotros los artistas plásticos contamos con una galería como la René Valdés. Aspiramos realmente a que el resto de las galerías de nuestra ciudad y de nuestro país tengan el ejemplo de trabajo profesional y de trabajo de promoción con nuestros artistas, con nuestra obra. Es bien difícil organizar una exposición, es bien difícil organizar un proyecto de arte, y mucho más difícil es luego promover y comercializar ese arte. Allí tenemos una colección que sigue aumentándose, con testimonio inimaginable, y voy a citar solo el último, el del querido Eduardo Sosa, a quien perdimos y que le dedicamos también este 10º aniversario. Allí tenemos su guitarra, tenemos su testimonio escrito, lo que significó ese colectivo de trabajadores. Los catalogó así sus amigos, y eso también nos compromete mucho con el tesoro y la historia de la música de aquí, esta parte
del país. Son herramientas importantes en la promoción de las artes visuales y en la preservación del patrimonio musical en Cuba. Son obsequios para la villa, ahora con 510 años. Robier Mesa y Karina Sotomayor, Cubavisión Internacional. Y de esta manera culmina la presente emisión de Cuba Noticias. A usted muchísimas gracias por su atención y hasta un próximo encuentro.